pero pasado unos segundos vemos a Liliana, quien dice que eso fue muy refrescante, pero al notar la tensión pone un pero, y pregunta si sí, o se pregunta que por qué el ambiente se siente tan raro otra vez, o que si eso es un déjà vu, mencionando a Liliana que especialmente su hermana mayor, preguntándose que qué habrá hecho Mario mientras ella no estaba, o que qué demonios hizo para que su hermana actúe así, viendo la protagonista con sospecha a este mismo, pero Mario simplemente se ríe y le pide a la niña que oiga, o le pregunta si hay algo que quisiera hacer después de comer. Liliana pregunta que cómo que después de comer, porque quiere comer algo de merienda, pero Mario pregunta si algo más después de la merienda. Liliana dice que después de la merienda, y ésta se queda observando algo, es a Alice, quien está en silencio, pensando Liliana que su hermana mayor parece molesta, y debe tener cuidado, pero aún así, viéndose ella muy sonrojada, diciendo que Liliana quiere ver el circo, mencionando la protagonista, que a sus hermanas no le gusta que vaya a lugares con mucha gente, y aceptaron que tuviera que ir al jardín de infantes para socializar con niños de su edad, pero el circo, el teatro y los parques de diversiones, prácticamente estaban fuera de los límites, porque temían que se enfermara por estar rodeada de tanta gente. Viendo nosotros el rostro que ha puesto Alice, pidiendo a la protagonista que miremos a su hermana, porque le está mirando, y ésta piensa que no debería haberlo dicho, o se pregunta si le va a regañar. Pero aquí una mano acaricia la cabeza de Liliana, este es Mario, quien dice que el circo suena divertido, y le pide que vayan, porque le llevara a ver el circo. Liliana pregunta si de verdad, o si lo promete. Mario dice que por supuesto, e irán justo después de comer, pensando Liliana que está emocionada, porque el circo, el verdadero circo, el que Vicky tanto presumió, recordando a ella cuando Vicky dijo que el circo estuvo muy divertido, y debería ir, y en ese momento vemos que alguien toma un brócoli. Es la pequeña Liliana y esto mientras Alice le mira más relajada y Mario le pide que oiga, porque le va a doler el estómago si sigue así, pensando Liliana en Mario, porque ese día él es su héroe. Pero instantáneamente el plato de Liliana estuvo vacío, esta gritó que rápido, deben ir rápido, porque ha estado esperando a que termine de comer, esta le pide que vayan, pero Alice le pide a Liliana que se calme, y esta dice que quiere verlo rápido, pide que vayan más rápido, pero Alice dice que aún podrán verlo aunque vayan despacio, o le pregunta que qué pasará si se cae corriendo. Liliana se queda viendo a su hermana, pensando que eso es cierto, pero, porque comió brócoli con ganas porque quería verlo rápido, y esperó pacientemente a que terminara la comida, y ésta se suelta de la mano de Alice y empieza a correr, diciendo que está bien, no se caerá, y le pide que solo le siga rápido. Alice dice que no, y le grita a Liliana que se detenga ahí, pero la pequeña continúa corriendo, pensando en el circo, porque si van al circo podrán ver el espectáculo de fuego del que Vicky tanto presumió. Esta se pregunta si no es verdad, o si de verdad va a ver el circo. Esto mientras alguien le grita a Liliana que se detenga, pero ella continúa corriendo muy feliz, y nuevamente le vuelven a gritar a Liliana, quien piensa que finalmente podrá presumirle a Vicky, a Antonio y a los niños que ella también lo vio. Pero en ese momento alguien toma la mano de Liliana, y ésta se vuelve a zafar y pregunta si no le dijo que no tenía que atraparle, pero a Lili le gritan que espere, y ella continúa corriendo muy feliz, y mientras Regina extiende su mano, Alice también lo hace, y mientras la protagonista menciona que quiere verlo, ella se posaba frente a un carruaje que iba de paso, viéndose ella muy sorprendida por un instante, mientras le gritaban fuertemente a Liliana, viendo nosotros cómo se ha tornado todo, mientras alguien suspira, porque debió haber escuchado a su hermana. Es Liliana, quien se cubría, mencionando que no por la historia original, no porque está enferma, pero se pregunta si morirá de esa manera, porque está cansada de estar enferma, y si tiene que morir espera que no sea doloroso. Pero Liliana va abriendo sus ojos, y se pregunta que por qué su corazón late tan fuerte, y que por qué, se pregunta que por qué no duele, viendo nosotros que Alice salvó a su hermanita, y a causa de esto los moretones en su cuerpo y las heridas son muy visibles. Y por otro lado Regina le sigue gritando a Liliana y a su hermana, y alguien pide que oiga, porque se desmayó, y otra pregunta que qué deben hacer, pero en ese momento Mario le grita a la señorita, llegando todos ellos junto a Alice. Regina llama a su hermana, y Mario le pide a Alice que abra los ojos, o le pregunta si le escucha,
Leo pregunta si está bien, y Regina le grita a Liliana, y le pregunta si está herida en algún lado, o le pregunta que qué le dijo su hermana, porque le dijo que no corriera por ahí, pero a Regina le piden que se calme por ahora, y esto mientras Liliana continúa viendo a Alice, preguntando Regina que cómo se va a calmar. Esta llora, preguntando que si le pasa algo, e inmediatamente Liliana empieza a temblar y llama a su hermana mayor, acariciando levemente su rostro. Pero Alice abre sus ojos, y ésta se sorprende, sorprendiendo también a Liliana, misma que pregunta que qué, y piensa que hay, porque se va a enojar. Esta pregunta si no es verdad, pensando que le van a regañar. Esta se pregunta si no, y lo harán porque ignoró las palabras de su hermana y corrió, pero la pequeña recibe una caricia en su mejilla, preguntándole a Alice si está herida en algún lado. Esta pregunta si no le pregunta si está bien, o si se lastimó la cabeza, o si sus piernas están bien. Esto sorprende mucho a Liliana, mientras que Alice le pregunta si sabe cuánto miedo tenía, o le pregunta que cuánto se preocupó, viendo nosotros una lágrima a caer, siendo esta Liliana quien empieza a llorar, y le dice a su hermana que lo siente. Esta le pide que no se haga daño, y dice que por culpa de Liliana, por culpa de Lili se lastimó, y esto mientras continúa llorando. Pero Alice le pide que oiga, le pide que esté tranquila, pero Liliana está llorando y botando mucho mosquito, y dice que lo siente, mientras que Alice hace saber que es un alivio que no esté herida. Pasando nosotros más a la tarde, donde el sol iba escondiéndose detrás de este hermoso océano, y mientras Liliana tenía sus ojos cerrados e hinchados de tanto llorar, alguien dijo que se quedó dormida. Era Mario, porque debe estar cansada después de tanto llorar, y parecía realmente asustada ese día, así que pide que la consuelen bien. Alice está en silencio, mientras que Mario se queda viéndole, pero este dice que es un alivio que Alice no esté tan herida, y otra persona hace saber que ella debería descansar bien, diciendo Mario que es un poco lamentable que su cara bonita tenga una cicatriz, pero también le gusta eso, pero Alice le interrumpe y le pide que lo hagan. Esto deja algo desconcertado a Mario, quien pregunta que qué dice. Este le pregunta que qué quiere decir, mientras Alice se queda observando a la nada, pero esta le vuelve a pedir que lo hagan. Esta le pide que hagan un matrimonio político, pero mientras vemos estas manos agarradas, nos hacen saber que dicen que esa niña es absolutamente encantadora, siendo esta una persona que derramaba lágrimas, que le preguntaba si no le da curiosidad su sonrisa, y mencionan que más que el romance, porque siempre ha preferido los amigos o los hermanos pequeños, y nunca ha pensado seriamente en el matrimonio en su vida, y ser reconocida por sus habilidades a través del trabajo y convertirse en la mejor. Esa siempre ha sido su ambición, y al mirar hacia atrás en la carrera que ha construido hasta ahora, y los planes de vida que ha trazado para el futuro, si todo sigue como está, el camino por delante seguramente será suave y seguro. Pero, porque Liliana es como una hermana pequeña y una hija a la vez, una niña a la que quiere profundamente, y dejar que una niña como ella muera por una enfermedad, diciendo a Alice que primero, y pide que escriba un contrato que detalle exactamente hasta dónde y cuánto él está dispuesto a ayudar. Esa es su condición, mencionando también que tiene que detenerlo cueste lo que cueste. Pero Mario suspira, mencionando que sus ojos parecen estar listos para lanzarse a la batalla en cualquier momento, y este piensa que no puede manejar eso, porque al principio estaba tan cautelosa, pero ahora, y este piensa que para ella significa tanto, pero Alice pide que se lo prometa, que le prometa que nada le pasará a Liliana, pensando Mario que esa niña debe ser muy preciosa para ella. Pero pasamos más adelante, y mientras Leo acaba de arropar a Liliana para dormir va descendiendo las escaleras, pensando que la pequeña debió estar tan asustada, y él debería haber sido quien proteja a la niña, pero Alice fue más rápido, y bueno, es lo natural como la guardiana, pero este mismo se sorprende al ver a Regina, pensando que la señorita Regina está ahí, y esto mientras él está muy sonrojado. Pero Leo se ve algo preocupado, y este llama a la señorita Regina y le pregunta que qué sucede, porque se le ve tan desanimada. Regina suspira y llama al señor Leo, y esta dice que es solo, porque se siente patética. Esto desconcerta a Leo, quien le dice que no es patética en absoluto, pero Regina le pregunta si lo dice sin ni siquiera escucharle, y esta se queda en silencio, pero dice que es la segunda vez que no puede salvar a Liliana,
porque ella estaba justo allí, y estaba tan cerca, y aún así, porque cada vez termina perdiéndola de vista, y los niños desaparecen en un instante en el momento en que se dejan de mirar, y debería haber sido más cuidadosa, porque si tan solo tuviera un poco más de fuerza, si hubiera nacido con algún tipo de habilidad especial, entonces su hermana mayor no habría sufrido así. Pero Leo dice que al escucharle decir eso le hace sentir tan patético. Esto sorprende a Regina, y Leo se sienta a su lado y toma su mano. Este dice que él, porque es torpe con los asuntos complicados. Regina está muy desconcertada, diciendo Leo que aparte de pelear o proteger, no tiene realmente ningún talento, y cree que todos tienen sus fuerzas y debilidades, y entonces, a la señorita Regina, este dice que a su manera, le pregunta que por qué no protege a Liliana. Regina llama al señor Leopold, mientras este sostiene su mano, y al darse cuenta de lo que ha hecho se sorprende muchísimo, y este quita su mano muy rápido, y grita que él, y lo siente mucho porque la tocó sin permiso. Pero Liliana empieza a reír, esta empieza a reír muchísimo y dice que no, y de verdad gracias, porque fue muy reconfortante, y esta dice que antes de que regrese al imperio, le pregunta si podría darle un poco de tiempo, porque le gustaría invitarle algún día a su casa. Leopold está muy sonrojado ante esto pero se queda en silencio, diciendo el que no hace falta invitación. Regina suspira y algo sorprendida se pregunta si fue demasiado, diciéndole Leo que en su lugar, le pide que solo tenga una cita con él, y ante esto Regina se ve muy iluminada, diciendo Leo que eso no es exactamente expresar gratitud, sin embargo es lo que ha estado esperando, mencionando el autor, que justo cuando todos pensaban que la historia de Bercio terminaba con un romance dulce entre los dos, pero en su lugar, y esto mientras alguien grita, y pregunta que qué es ese artículo. Esta es Emilia, quien pregunta que cómo que matrimonio, y que cómo que con el emperador del imperio además. Regina también está ahí golpeando el periódico con un sartén, pero Alice pregunta que por qué están gritando tan temprano en la mañana. Más atrás se ve a la pequeña Liliana, quien está desatendida del todo, pero Emilia grita que eso debe ser un error. Esta pregunta si no es verdad, porque va a ir al periódico a exigir una corrección. Esta dice que no, porque es ridículo mencionar un matrimonio para alguien que ni siquiera tiene novio, pero Alice le pide a Liliana que tome, diciendo Regina que exactamente, honestamente, y esos periódicos de hoy en día son tan extraños, porque difunden tonterías y tratan los rumores como chismes. Y esta pregunta si eso es el periodismo ahora, y esta le pide a Emilia que vaya y presente una solicitud de corrección de inmediato. Pero Alice dice que el artículo es cierto. Aquí ambas hermanas se detienen, y Liliana llama a su hermana mayor y le pregunta si se va a casar. Alice dice que sí, y le pregunta si recuerda al tío Mario de antes, porque se va a casar con él, preguntándole Liliana que qué dice, y esta hace más alboroto que todas sus hermanas juntas, y pregunta que por qué, y grita que no, porque odia eso, y Regina le grita a su hermana, porque hasta la más pequeña odia la idea de ese emperador, y le pregunta que cómo puede decidir casarse así de repente sin siquiera hablarles, y ni siquiera parece un matrimonio por amor. Pero Alice dice que así es como salió todo, y van a omitir la ceremonia de compromiso, y simplemente intercambiarán anillos, y cuando él regrese al imperio ella irá con él, así que deben tenerlo en cuenta, porque después de pasar algún tiempo en el imperio tendrán la boda. Emilia le pregunta que qué está diciendo ahora, y ésta le grita y le pide que deje de darle ese aviso, y mejor empiece a explicar, o le pregunta que por qué se casa de repente, y que por qué el novio es el emperador, pero Alice llama a Emilia, porque ese es un asunto entre él y ella, y no es algo en lo que deba interferir. Pero Emilia le grita a su hermana, y por otro lado Alice le pide a Liliana que vaya a su habitación. La pequeña se sorprende, pero Alicia es muy seria, le dice que ahora, y Liliana muy preocupada dice que está bien. Y mientras la protagonista se encuentra en su habitación llama a Coqui, y le pregunta que por qué su hermana está actuando así de repente, esto mientras afuera continúan discutiendo, y alguien dice que entonces, y lo que quiere decir, pensando Liliana que no puede oír bien lo que están diciendo, y ojalá pudiera escuchar un poco más. Esta se asoma más afuera, y mientras se sigue acercando escucha más, pensando que ahora puede escuchar un poco mejor, diciendo a Alice que Liliana será criada por ella, cosa que sorprende a la misma pequeña, quien deja caer a Coqui, y se pregunta que qué dice.
¿O qué es lo que acaba de decir?